Ohayou gozaimasu, buenos días. Hoy veremos el shiken o examen de lo que llevamos avanzado. Tenemos aquí esta expresión gakusei no namae. Entonces, aquí tenemos la partícula no que nos indica posesivo. Por lo tanto, namae de gakusei, es decir, nombre del estudiante. Los nombres occidentales se escriben primero nombre de pila, un puntito en medio y luego el apellido. En el caso de los nombres japoneses o los nombres chinos, primero va el apellido, no se va a colocar puntito, tampoco se deja espacio y después viene el nombre de pila. En mi caso, como mi nombre es occidental, primero el nombre de pila. Marilu, que decíamos, la L se sustituye por las R's. Como la I y la U sí se pronuncian en mi nombre, voy a colocarles las extensiones de o alargación de vocal para que se pronuncien Mariru. De otra manera se escucharía Mariru. Entonces Mariru, puntito, sin dejar espacio. Y Watson, U-A, Tsu o N, ¿sí? Porque es son en inglés, pero no hay tso, no hay letra so, entonces la tengo que armar con el tsu y con la o, tsuon. Nos pide contestar las preguntas, explicar y completar según se pida. ¿Cuántas escrituras tiene el idioma japonés y cuáles son? Bueno, en esta rayita pondríamos 3 escrituras y son el kanji, kana y romaji. No vayamos a poner kanji, hiragana y katakana y luego nos falta el romaji. No, son 3. Hiragana y katakana, recuerden que son los sonidos, los silabarios en que se dividen los kana. El kana es en realidad la segunda escritura. ¿Qué significa kana? ¿Y en qué se divide? Aquí sí, kana significa fonema o sonido y se divide en el hiragana y el katakana. Nos dice que significa ideograma de origen chino. Son caracteres de origen chino que representan ideas o conceptos. Es el kanji. Silabario que se utiliza para las palabras japonesas cuenta con 104 kana, es decir, el hiragana. Escritura occidental que se utiliza en la enseñanza, en las matemáticas, etc. Romaji, ¿sí? La letra normal con la que escribimos. ¿Cuáles son las reglas de pronunciación? Recordemos que son 3. La alargación de vocal, las vocales mudas y la doble consonante. Explique las vocales largas. Bueno, las vocales largas son aquellas que alargan el sonido de la vocal anterior. La A se alarga con A, I se alarga con I, a excepción de los adjetivos. La U se alarga con U, la O se alarga con U, a veces con O, la E se alarga con I, a veces con E, y A, I, U, E, O, y nada más. Explique las vocales mudas. Las vocales mudas, recuerden que tienen 3 maneras. Son la A, la I y la U se vuelven mudas cuando están en posición interconsonántica, es decir, en medio de consonantes. Segunda forma, cuando están después de consonante al final de palabra. Tercera forma, cuando están antes de consonante al inicio de palabra. Pero recuerden que no se vuelven totalmente mudas, solamente se recorta el sonido. Explique la doble consonante. Aquí colocaríamos, se coloca la letra tsu de un tamaño más pequeño de lo normal en el lugar de la primera consonante y se va a pronunciar como la segunda consonante. ¿Cuáles son las reglas para el trazado de símbolos? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Silabario kana, que se utiliza para las palabras extranjeras, katakana. Las partículas que se utilizan para dar énfasis a la oración y normalmente se colocan al final de esta son el gobi, ¿sí? Las partículas gobi, que en español significa lenguaje rabo. ¿Cuál es la vocal que alarga la E? La I. Partícula de lugar que se utiliza cuando el verbo de la oración es de existencia, como por ejemplo aru, iu y sum, ni. Partícula de contexto que se utiliza para indicar con qué hacemos alguna cosa, ¿sí? ¿Por medio de qué? También se utiliza como medio de transporte, indicando cómo se va a algún sitio. Y también indico el lugar cuando el verbo de la oración es de no existencia. Partícula de. Partícula que se utiliza para citar lo que se dice. To. Partículas de objeto directo del verbo. O. Y de objeto directo del sujeto.
ga. Partícula que indica posesión gramatical, no. Partícula de dirección, nos dice hacia dónde se va a algún lugar, e. Partícula para separar nombres o sustantivos, se le considera un conector de estos y equivale a la conjunción y del español, to. Partícula de contacto directo, ni. Partícula de tema o sujeto, wa. Partícula de objeto indirecto, dice a qué o a quién afecta la acción del verbo, ni. Por lo general, si alguien añade el gobi al final de una frase, es que busca y espera acuerdo con lo que se está diciendo. Equivale en español a verdad, no es así, es ne. El que aparezca el gobi al final de una frase significa que el hablante está informando al oyente de algo nuevo. En español diríamos, ¿sabes qué? Yo. Cuando se quiere informar al oyente de algún aspecto que se intenta introducir a la vez que se busca acuerdo, se utilizan dos gobi, yo, ne. Esta partícula se utiliza para formular preguntas, ka. Partícula gobi que se utiliza para expresar dolor, tsu. Gobi para expresar ánimo, so. Gobi para expresar lamentación, na. Escribe los 5 símbolos katakana para la V, la V labiodental o la V chica. Recordemos que mediante el katakana U le ponemos ten y ya es la V. Entonces ahí está, así como está, así se va a quedar como V. Pero para decir va, vamos a hacer la A en pequeñito, va. Y en pequeñito, vi. E, V o vo. ¿Sí? Y nos piden escribir el nombre en japonés. Que bueno, así como lo hice al inicio, lo vuelven a escribir aquí abajito para que practiquen. Y así es como se contesta un examen, o más bien es como una especie de sumario, resumen, de la gramática en sí, de lo que se vio en forma gramatical. De vez en cuando se van a agregar las tablas del hiragana y el katakana para contestarlas de memoria, algunas veces los recuadros para recordar cómo se traza, indicando con flechas, para que nunca perdamos de vista el trazar nuestros símbolos de la manera correcta. Estos examencitos vienen incluidos en los libros. Como les decía, pueden venir en los libros de Amazon, que son los libros completos que incluye todo lo que hemos visto hasta el momento y un poco más, que es lo que vamos a ver en el siguiente bloque, que es la conjugación de verbos. Entonces, el primer libro es todo esto que estamos viendo, la gramática que engloba lo que es la base de lo que sigue. O sea, a partir del libro 2, que el libro 1 estamos hablando de alrededor de casi 200 páginas, que son, como lo ven, muchos ejercicios, tanto de vocabulario como de estructuras. Y además, si resolvemos nuestros ejercicios en voz alta y respetando las reglas de pronunciación, también aprenderemos a pronunciarlo. Siempre poner mucha atención a los audios, videos, todo lo que veamos en japonés y estar identificando las palabras que hemos aprendido en todo lo que escuchemos, en películas, en anime, en los videojuegos, en lo que a ustedes más les acomode. Bueno, entonces aquí le dejamos y continuamos en el siguiente bloque. Sayonara.